Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Rabel, soy ayudante de esta comisión, soy abogado y trabajo en un juzgado penal económico acá en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a ver algunas cuestiones dogmáticas más bien generales sobre el delito de desaparición forzada de personas en la Argentina y en el ordenamiento internacional en general. Vamos a empezar con la obligación que tenía la Argentina de tipificar este delito desde el año 1997, cuando el Congreso le dio jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que en su artículo tercero decía que los estados signatarios se comprometían a adoptar las medidas necesarias para tipificar la desaparición forzada de personas como delito. Y si se fijan en el segundo párrafo, se permitía establecer algunas circunstancias atenuantes vinculadas a la situación en la que uno de los autores se hiciera realizar acciones o proporcionar información para liberar con vida a la víctima. Todo esto la Argentina lo haría, pero mucho más adelante. Recién en el año 2007, la ley 26.200, la ley de implementación del Estatuto de Roma, sería la que receptaría el Estatuto de la Corte Penal Internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, con el artículo 2, se incluyó a los crímenes internacionales, que son los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, y todos aquellos delitos y crímenes que sean competencia de la CPI de ahí para adelante. De hecho, más años después de eso apareció el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, y bueno, el artículo 70, que son los delitos contra la administración de justicia de la CPI. Y en el artículo 9 se expresa claramente que los crímenes de lesa humanidad, que son los casos previstos por el artículo 7 del Estatuto de Roma, tendrán una pena de prisión determinada. Con lo cual, la desaparición forzada de personas en tanto crimen de lesa humanidad, artículo 7, párrafo 1, inciso I del Estatuto de Roma, ya lo vamos a ver, entraba en nuestro derecho penal. Pero, como vamos a ver, esto no era suficiente porque no estarían previstas las desapariciones forzadas que no son cometidas como crimen de lesa humanidad. Recién en el año 2011, con la ley 26679, se incluye en el Código Penal el artículo 142 ter, dentro del título 5 de delitos contra la libertad, en el capítulo 1, delitos contra la libertad individual. Aquí, finalmente, con agravantes, atenuantes y características particulares, entra la desaparición forzada de personas como delito autónomo a nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver entonces ahora el texto. El texto son 3 párrafos. El primero es el tipo simple, el segundo son los supuestos de la figura grabada, y el tercero es la posibilidad de atenuar la pena que se le da al juez en determinados casos. Este primer párrafo entonces da una pena de prisión de 10 a 25 años y una inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, y no solamente eso, sino también tareas de seguridad privada para el funcionario público, persona o miembro de un grupo de personas, que actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Vamos a ver ya más puntos salientes, pero como podemos ver, acá hablamos de penas muy altas, muy importantes, por la gravedad que tiene el delito. La autorización, apoyo o aquiescencia del Estado como elemento esencial, que es la que lo va a separar de otras privaciones ilegítimas de la libertad, y la palabra cuando, que nos permite determinar que la negativa a informar sobre la privación de la libertad es una condición necesaria para que haya una desaparición forzada. Eso ya lo vamos a ver también. El segundo párrafo, la pena de prisión será perpetua si ocurriera la muerte de la víctima. Héctor Herrera escribe que esta muerte tendría que ser dolosa, la muerte culposa que se sucede en el lapso de la desaparición concurre realmente, o si la víctima fuera una mujer embarazada, un menor de 18 años, un mayor de 70 o una persona con discapacidad. Y también va a haber pena de prisión perpetua cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, que la historia nos ha mostrado muchos casos de bebés nacidos en el cautiverio de sus madres desaparecidas. El tercer párrafo establece que la escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y la mitad del mínimo
respecto de los autores y partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. Tiene varios elementos salientes este artículo, como aparecía en una diapositiva anterior, es el segundo mínimo más alto de todo el Código Penal, sacando los delitos que tienen prisión perpetua, lo que dan cuenta de la gravedad que tiene este delito. El dolo, es decir, para los que no sean penal, el conocimiento y la voluntad de realizar esta acción tiene que alcanzar a todos los elementos, incluso en los agravantes, es decir, solo tiene que alcanzar a la privación de la libertad y a la negativa a brindar información al respecto y a los distintos agravantes que se planteaban en el segundo párrafo. No hay elementos subjetivos distintos del dolo, esto es, el tipo penal no exige que el autor tenga algún otro objetivo además de lo que dice el artículo. ¿Sí? Si conocen van a ver que hay muchos artículos en el Código Penal que usan la palabra para, con el fin, para determinar que ciertas figuras van a ser delitos o van a ser más graves o más leves si hubo una intención del autor más allá de realizar la conducta. En este caso vamos a ver que en nuestro ordenamiento no la hay, pero como vamos a ver más adelante, no es así en el Estatuto de Roma, por ejemplo. Y algunas cuestiones interesantes que quedan para discutir: la definición de discapacidad. Este artículo, como decíamos, es del año 2011, es anterior al nuevo Código Civil y Comercial, que redefinió la capacidad en muchos términos, con lo cual quedará para ver cómo esto influye, si es que influye. La valoración de la información brindada, la información que puede proporcionar el autor o partícipe que quiere pena reducida, tiene que permitir la aparición con vida de la víctima, y eso quedará justamente a la valoración del juez, que si la víctima aparece tendrá que decidir si esa información brindada fue la que permitió la aparición o no. También otro punto saliente es la discrecionalidad que tiene el juez para atenuar la pena. El juez puede reducir la pena en el caso de que se den unas circunstancias atenuantes, pero también puede tomar la decisión de no hacerlo, eso es lo que parece decirnos el tercer párrafo. Y un interrogante que queda, que es ¿qué pasaría con las desapariciones forzadas agravadas y atenuadas? Es decir, las desapariciones forzadas en las que concurre uno de los elementos agravantes y donde uno de los autores o partícipes hace aparecer con vida a la víctima o proporciona información que permite que sea encontrada con vida. Si la reducción de la pena se practica sobre la escala simple, estaríamos ignorando el elemento agravante, pero si queremos darle importancia al elemento agravante, al ser la pena perpetua, no tenemos una escala sobre la cual reducir la pena. Esa es una pregunta que quedará para el caso en el que se dé y la jurisprudencia deberá resolver. Después de este artículo hubo proyectos de reforma del Código Penal, dos, los más salientes. En el año 2014 el proyecto Zaffaroni, como se conocía, que, bueno, desde ya además está decir que los dos proyectos preveían la desaparición forzada, ¿no? dentro de ellos. El proyecto Zaffaroni la incluía en el título primero, que era el de genocidio y crímenes de lesa humanidad, capítulo primero, artículo 65, era el segundo delito en todo el Código Penal después del genocidio. La redacción era casi idéntica, el sujeto activo estaba escrito ligeramente distinto, vamos a ver más adelante si esto tendría algún impacto o no. Simplemente en lugar de decir el funcionario público o persona o miembro del grupo de personas, decía el que, al que. Se reemplaza la prisión perpetua del tipo agravado por 30 años de prisión, que es lo que ocurría con todos los supuestos en los que había prisión perpetua, fueran modificados por una pena única de 30 años de prisión. Con lo cual, al mantener la pena única para el tipo agravado, no se da una solución para el tipo agravado y atenuado. Si no tengo, de vuelta, si el tipo atenuado lo que prevé es una reducción en la escala dentro de la cual se aplica la pena, con lo cual si tenemos una pena única no tenemos una escala en la cual podamos practicar una reducción. Se agregaba también en ese proyecto una pena para el funcionario público que tuviera la posibilidad y competencia para evitar el hecho, y no estaba incluido dentro de los crímenes de lesa humanidad que estaban enlistados en el artículo siguiente. El proyecto actual, conocido por algunos como proyecto Borinsky, que ya fue introducido al Congreso, tiene la desaparición forzada de personas en el artículo 516, en el libro 3, Delitos contra el Orden Internacional,
La reacción es la misma, pero los párrafos estaban en distinto orden. Primero el tipo simple, después las circunstancias atenuantes y después la figura grabada. De esta manera parecería que no se admite la figura grabada y atenuada porque el atenuante parecería solo correr para la figura simple. En el caso de que se diera una de las agravantes, la pena de prisión sería perpetua y listo. Sería una forma de resolver esta pregunta que planteábamos antes. También, para el caso de las desapariciones forzadas en las que no concurría ningún agravante, se aumenta la pena máxima cuando se comete como crimen de lesa humanidad, pasa a ser de 10 a 25 años, la escala pasa a ser de 10 a 30. Bien jurídico protegido. No quiero entrar en la discusión sobre si el derecho penal protege o tutela bienes jurídicos. Lo cierto es que todos estamos de acuerdo en que una conducta solamente puede ser un delito si afecta a algún bien jurídico en particular. Y el derecho penal tiene esta previsión, y la desaparición forzada de personas lógicamente no escapa a esta regla. La desaparición forzada de personas decimos que es un delito pluriofensivo porque afecta a múltiples bienes jurídicos. Hay dos corrientes principales de pensamiento sobre cómo entender esta idea. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que más vamos a ver, habla de la protección de múltiples derechos esenciales. La vida, la libertad, la integridad física, el derecho a no ser torturado, el derecho a la identidad. Hay muchos derechos que son importantes, que están incluidos en casi todos los catálogos de derechos humanos, que en una desaparición forzada de personas son o pueden ser vulnerados. Pero hay un segundo grupo de juristas, de autores, que entienden que si bien hay varios derechos que se ven afectados por una desaparición forzada, no son como conjunto lo que protege esta figura. Si entendemos que una figura penal nueva tiene que cubrir un lugar que el derecho penal no tutelaba antes, entonces no puede ser solo una forma de vulneración de bienes jurídicos que ya están contemplados por otros tipos penales. Por ejemplo, lo que dicen estos autores es que la vida ya está tutelada, entre comillas, por otros delitos como el homicidio, el derecho a no ser torturado por el delito de tortura. Además, lo que señalan es que no sería tampoco ninguno de estos derechos en particular, porque la característica de la desaparición forzada es que no necesariamente va a afectar a todos estos derechos. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas se consuma sin que la víctima muera y cesa incluso para muchos si la víctima muere, con lo cual la vida no puede ser el bien jurídico tutelado, tampoco la libertad, porque la desaparición puede comenzar, vamos a desarrollarlo un poco más adelante, con una detención que sea legal, que sea legítima. Entonces tampoco sería exactamente la libertad y el jurídico tutelado. Más bien para estos autores se trata de las capacidades, seguridades o circunstancias que son necesarias para el libre ejercicio de la vida social de la persona, que asegura el libre ejercicio de los derechos humanos. Entonces hay una vulneración que es en dos niveles. En el nivel personal, la persona se ve afectada en su derecho a proteger los derechos que mencionábamos antes, y en un nivel colectivo, social, el normal funcionamiento de la administración de justicia, porque la víctima no tiene acceso a la justicia. Piensen que si uno está privado de su libertad y el Estado se niega a brindar información al respecto, es imposible controlar esa detención, es imposible tener cualquier tipo de acceso a la justicia. Por eso es que muchos autores, sobre todo en la Argentina, cuestionan la ubicación sistemática que tiene el delito hoy en el Código Penal, que piensan que incluirlo entre los delitos contra la libertad parecería una especie de bajada de precio de todo lo que la desaparición forzada implica o puede implicar. Y si se fijan, las distintas comisiones reformadoras acogieron este reclamo, y como vimos, los dos proyectos de reforma más importantes de los últimos años incluían la desaparición forzada en otros títulos, junto a otros delitos también mucho más graves y de mayor envergadura, que alcanzan tal vez a cubrir o se acercan un poco más a cubrir en toda su lesividad a este delito. ¿Por qué hablamos tanto de los crímenes de lesa humanidad? Según el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad son una serie de actos que en general son delitos que están previstos en casi todos los ordenamientos jurídicos nacionales, que se cometen mientras se da un ataque generalizado o sistemático de un Estado contra una población civil. Entonces, esto que el derecho penal internacional llama los elementos contextuales de los crímenes internacionales, que los hay para los crímenes de guerra, los hay para el genocidio. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, los elementos contextuales son este ataque,
y el conocimiento por parte del autor de estos actos particulares de ese ataque generalizado sistemático. Entonces, la desaparición forzada está dentro de este listado de conductas que pueden ser crímenes de lesa humanidad, pero solamente va a comportar un crimen de lesa humanidad en tanto y en cuanto se den estos elementos contextuales. Pero si vemos la historia reciente de nuestro país, como puede ser el caso de Iván Torres Villacura, no hay necesidad de que haya un contexto de crímenes de lesa humanidad para que se dé una desaparición forzada de personas. Simplemente puede ser un accionar por parte de policías o grupos parapoliciales y nada más, sin necesidad de que haya conmociones, tensiones internas, como se las llama el derecho internacional humanitario, o un conflicto armado, o una situación de gobierno de facto. Nada de eso es estrictamente necesario para que haya una desaparición forzada. Entonces, cuando se pregunten si todas las desapariciones forzadas de personas son crímenes de lesa humanidad, la respuesta es no, definitivamente no. El sujeto activo de la desaparición forzada, ¿quién puede cometer una desaparición forzada de personas? Bueno, en principio cualquiera, siempre que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Si no, se va a tratar de algún otro tipo de privación ilegítima de la libertad. La definición que usamos en nuestro artículo actual hace cierta referencia a nuestra historia nacional al indicar que puede ser un autor, un funcionario público, como puede ser un policía, o un miembro de alguna otra fuerza armada o de seguridad, o una persona, o un miembro de un grupo de personas, en referencia a estos grupos de tareas que operaban durante la última dictadura. Pero lo cierto es que al nombrar a persona o miembro de grupo de personas, quedaría como un poco claro que cualquiera puede ser el que lo cometa, el delito, con lo cual podría argumentarse que una redacción como la del proyecto Zaffaroni, que simplemente decía que el que con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado llevara a cabo esta conducta, tal vez esa descripción podría ser un poco mejor para ver a quién le cabe el anillo de sujeto activo. Es una cuestión que quedará para discutir y la jurisprudencia dirá si alguna u otra forma de técnica legislativa es mejor o peor. El sujeto pasivo, la víctima, es quién puede ser víctima de este delito. Hay delitos en el Código Penal que establecen que la víctima tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Quién puede ser desaparecido? Yo, vos, cualquiera. La ley y la práctica nos dicen que cualquiera puede ser, lamentablemente, víctima de una desaparición forzada. La comisión de este delito tiene dos fases. Primero hay una privación de la libertad que tiene que ser con apoyo, autorización o aquiescencia estatal, y después la falta de información o la negativa a informar. La privación de la libertad, hay que dejarlo bien en claro esto, puede ser ilegítima ab initio, puede arrancar siendo un secuestro o una detención hecha sin autorización de autoridad competente, pero también puede no serlo. La desaparición forzada puede comenzar con una detención totalmente legítima, con una prisión preventiva, con un arresto realizado con orden de un juez, pero una detención legítima puede convertirse en desaparición forzada de personas. ¿Cuándo? ¿Cuándo desaparece una persona? La persona desaparece, van a decirnos Kai Ambos, un penalista alemán muy importante, y María Laura Bohm, profesora de esta facultad, que la persona desaparece cuando se niega la información acerca de la privación de su libertad. Porque ese es el momento en el que se la sustrae de sus derechos, se la sustrae de la justicia y de la posibilidad de controlar esa detención. La Administración de Justicia no puede protegerlo a partir de ese momento. Esto que les mencionaba de Kai Ambos y de María Laura Bohm, hay un artículo de ellos que está en el sitio web que van a poder consultar. Acuérdense que muchas de las cosas que vamos a ver acá están en ese texto, pero que ese texto es del año 2010, entonces es anterior a la ley 26679, y capaz las referencias a la Argentina estén un poco desactualizadas, porque el artículo 142 ter no existía en ese momento. ¿A quién se le puede reprochar la falta de información? Bueno, en general se entiende que a quienes tengan la competencia para brindar esa información, los proyectos de reforma se decían que solamente se le imputaba justamente a quienes saben o pueden saber del paradero de la víctima,
Y hay una discusión acerca de si la falta de información tiene que estar precedida por una solicitud de información o si alcanza con que la privación de la libertad no sea informada debidamente. En nuestro país parecería que nos inclinamos por la segunda posición, pero vamos a ver que hay variantes. El carácter permanente de este delito no es muy cuestionado. Una persona desaparecida, su desaparición continúa cometiéndose constantemente hasta tanto aparezca la persona con vida o en todo caso sin vida. La realidad es que hasta entonces no se puede hablar del cese de la desaparición forzada. Esto genera algún problema respecto a la retroactividad. Hay quienes creen que entonces se le puede aplicar retroactivamente el tipo penal actual a quienes cometieron desapariciones forzadas antes de que entrara en vigencia, por el hecho de que se continúan cometiendo hasta el día de hoy en los casos en los que las víctimas no aparecieron. En la Argentina, si se fijan, por ejemplo, en la página de sumarios de la Corte Suprema, van a encontrar que esto no es así, que en los casos de la dictadura se imputaron siempre delitos que estuvieran en el ordenamiento jurídico vigente al momento de cometerse los hechos. Pero existe esta tesis en distintos lugares de Sudamérica y la sostienen algunos fiscales en la Argentina también.